Dios le bendiga a cada uno. Pido su atención. Henry López. Decímele, llamámele a ella Henry, que ya. Por favor. Esta clase tiene que poner un poco más de atención, porque además que hay palabras del griego, hay palabras filosóficas también, latinas, que necesitan conjugar. Por ejemplo, ahorita lo que voy a hablar, voy a arrancar de un texto bíblico que está en Romanos 1:18. 1:18. Vamos a leerlo literalmente como aparece en su versión. ¿Lo tenés? Romanos 1. Esta se llama Historia de la religión, o de las religiones, porque son muchas. Ustedes pueden soportar también, porque van a hallar muchos comentarios en libros de filosofía de la religión, también lo pueden hallar. Pueden documentarse, profundizarse. Filosofía de la religión, religiones comparadas también sirven. Eso es para que ustedes vayan retroalimentándose también, porque no se queden con solo esto que doy, sino que ustedes puedan profundizar. ¿Qué material recomienda leer? Vamos a ver Historia de la religión. ¿Así se llama? Sí, ese puede ser el libro de texto. Si se lo mandamos, lo tendríamos que ver antes. Sí, vamos a ponerlo ahí. Para que ustedes lo tengan, pues, para no. Pero hay gente que me dice, hay más, hay gente que le gusta leer mucho, pues. Entonces, por eso es que lo hacemos. Ya lo tienen. Léamelo, por favor, Reina Valera, alguien, el texto de Romanos 1:18. Sí. Ahí mismo se puede. Sí. Ok, ¿me escucharon bien? Por favor, escuchen eso. Si nosotros examinamos los originales, sería de esta manera. Apocalipta gar orgei teou uranou. Ahí dice, la ira de Dios se revela desde el cielo. La palabra, por ejemplo, apocalipto, significa revelar. Dios dice que se va a revelar. Este tema en el sentido escatológico nos habla de un Dios santo. Fíjense qué interesante. Un Dios que está airado con el pecado. Y lo pone de manifiesto que va a haber un juicio, tanto para el pecado y los pecadores. El vocablo, y ahí se subrayen, ira. El vocablo ira. Ira. Orgei. Esto denota un profundo sentimiento, y estamos hablando antropomórficamente. ¿Por qué? Porque la palabra sentimiento, como que no la podemos asociar con Dios, porque Dios no es sentimental. Pero para el hombre, cuando hablamos de un sentimiento, tenemos que entenderlo que está arraigado en la profundidad interna de Dios, porque Dios odia el pecado. ¿Oyó eso? Otros dicen, pero el texto dice que Dios ama, pero no existe el texto, ¿verdad? Pero lo que está diciendo ahí es que el pecado, en todas las dimensiones, va a venir el juicio de Dios. Y al final del término escatológico, cuando todas las cosas tomen su profundidad, Dios va a castigar el pecado. Las personas que no buscaron a Cristo, esto involucra, ¿verdad?, todo lo que aquellas personas en diferentes periodos de la historia, de los tiempos, no buscaron a Cristo, que es el único que puede librar de la ira venidera. Ahí viene el juicio de las naciones, ¿no? Todo lo que tengan que hacer. Acordate que, y ojo aquí con Meneses, ojo con esto. La palabra arrepentimiento, metanoia, vos me explicaste la última vez que si era aplicable solo a los judíos. Y yo te dije que es en toda persona que quiere
La gracia de Dios tiene que arrepentirse, sean judíos, sean gentiles. Hay un salmo, pastor, Sí. Salmo 7:11. Sí. Dice, Dios es juez justo y está airado contra el impío todos los días. ¿Qué te parece? Está airado. 7:11, Salmo 7:11. Pongan ese salmo que para reforzar. Salmo 7:11. Entonces dice que está airado contra el impío todos los días. Si él no busca al único, o si no está dentro de ese grupo selecto de los que van a escapar de la ira, pues se comprende que esa ira lo va a alcanzar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? El pecado, podemos decir, ofende la santidad de Dios. Eso como, sí, como una nota, ¿verdad? Ofende la santidad de Dios. Y si ofende la santidad de Dios, ofende la justicia de Dios. Y el único refugio contra la ira es Cristo. Juan 3:36. Vamos a ver. Juan 3:36. La única, dijo. La única o el único refugio contra la ira de Dios es la persona de Cristo. Juan 3:36. Contra la ira es Cristo. Sí, pero después que Juan 3:36. Juan 3:36. Sí, léalo por favor. Juan 3:36. Ya lo voy a leer. Juan 3:36. Sí. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Oiga eso. Está claro, ¿verdad? Juan 3:36. La única manera de escapar de la ira venidera es a través del Hijo. Juan 3:36. Dice la NTV. Sí. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira y el juicio de Dios. Muy bueno eso. Me gusta esa versión porque aparece NTV, Nueva Traducción Viviente. la nueva traducción viviente. ¿Saben qué aparece ahí? Obediencia. Y me gusta eso porque aparentemente como que la gracia, como que no se mira que la gracia sea obediente, pero la gracia es obediencia. Y la gracia, fe es obediencia. Entonces, volveme a leer el texto, por favor, Brian. El texto otra vez. Dice, los que creen en el Hijo tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Entonces, ahí, en ese texto, está asociando fe con obediencia. Creer es obedecer. Solo una observación. Si la fe es un don de Dios y Dios da de manera proporcional a todo el mundo, le da de manera proporcional. Entonces lo que está hablando aquí es solo de aquellos que han recibido la fe para estar aquí. Claro. Entonces nadie puede decir el Espíritu Santo viene solamente hasta que el Espíritu Santo. Claro, Es definitivo. una fe salvífica. Así es. La fe salvífica solo es para los escogidos. Los que son de Cristo, ¿verdad? Los que son de Cristo. Entonces, cuando estamos hablando de los que son de Cristo, creen en Él, tienen fe. Acuérdense, creer en Él es pisteo, yo creo. Y si yo creo, yo voy a ser obediente. Efesios 2:8. Por ejemplo, cuando una persona me dice, yo soy marcado por la gracia y no miro obediencia, tengo el beneficio de la duda de que esta persona sea salva. Porque se dice que es marcado por la gracia, el denominador común que debe existir es obediencia. Porque no podemos hablar de una fe desobediente. Sería una contradicción en la misma fe. Si el hombre tiene fe, y tiene la fe de Dios, y tiene la fe salvífica, tiene obediencia también. Amén. La obediencia es el rasgo fundamental de todo lo que ha recibido.
la fe salvífica. ¿Estamos bien ahí? No es el que salva, santifica. Prácticamente es una capacitación que hace el Espíritu Santo. Para que esta persona pueda obedecer, tiene que tener el Espíritu también. Está en la regeneración. Sí, no es una acción, ¿verdad? Que el hombre la busca porque él la está logrando. Tiene el medio del cual le va a ayudar siempre. Él es un consolador, el paracleto. Alguien que siempre está a tu lado ayudando. Entonces tenés esto de parte de Dios. ¿Estamos bien hasta ahí, muchachos? Seguimos entonces. Contra toda impiedad e injusticia de los hombres. En el griego sería epipasan, asebeian, kai, adiquían, antropon. Es la misma palabra que en español ya pronuncié. Contra puede ser la palabra epi, que significa también sobre. Sí, y el término que sobresale aquí es asebeian, que tiene que ver con toda irreverencia que los hombres hacen hacia Dios. Segunda reverencia. Irreverencia, toda irreverencia. Todo irreverencia. Sí. Exactamente. Cuando hablamos de ese término también, tendríamos que hablar que cometen toda clase de impiedad. La palabra adiquían, injusticias, tiene una connotación moral. Pablo utiliza los vocablos impiedad, injusticia en el orden correcto. O sea que es como, sí, asebeian dijimos que es irrespeto, es como una cadena. A-C-S-E, asebeian. Estoy deletreándolo como suena al oído. Obviamente la escritura es en griego. Pero había dicho Asebeian es todo irrespeto hacia la palabra de Dios. Pero dije que impiedad es asociada porque el hombre que irrespeta a Dios se vuelve como un eslabón. Si hace irrespeto, va a tener actos de injusticia contra ese mismo Dios. Ya, lo irrespeta, no lo toma en cuenta para nada. Sus actos con sus semejantes van a ser un eslabón de injusticia continua. Asebeian la primera y adiquían la segunda. Injusticia, adiquían. Las injusticias. O sea que lo que da a entender el apóstol Pablo, que la una conduce a la otra. Correcto, es una cadena. Es una cadena. Es una cadena. O sea que la impiedad son actos continuos de desobediencia. Sí, es como quien dice, esa naturaleza es propia que el hombre es pecador, además de respetar los mandamientos, sus actos son continuos de impiedad. Es la naturaleza humana. La naturaleza caída. Natural. Fíjense bien que detallamos aquí, porque esas tres palabras y después el siguiente versículo, vean donde estábamos, contra toda impiedad de los hombres que detienen la injusticia, que detienen con injusticia la verdad. Ahora subrayen la verdad. Vamos a ver por qué, qué relación tiene. Que detienen con injusticia la verdad. La verdad, vamos a subrayar. Según el griego, esta frase que detienen con injusticia la verdad, aparecen ten, aletean, en adiquían, cateson. Detienen, quiere decir, aletean, que quiere decir, pero la palabra es aletean, que es la verdad. O sea, Dios se reveló desde lo alto, en su revelación, Él se da a conocer que Él es Dios. Fíjense esto, porque de aquí comienza todas las religiones falsas. El rechazar el testimonio que Dios da de sí mismo trae consigo toda esa adoración falsa.
Al rechazarla, va a venir como consecuencia una idolatría. Copien eso. Toda la revelación Sí, al rechazar la revelación de Dios, que viene, va a venir la idolatría como La tal. idolatría. Sí. Ese rechazo entonces, ya pusieron, ¿verdad? Ese rechazo de la verdad a la intriga conduce a la aceptación de la mentira. Sí, cuando no se recibe el testimonio de la verdad, este acto va a conducir a aceptar la mentira. Sí, en Juan 3:19 al 21, váyanse a Juan 3:19 al 21. De allí vamos a partir con esta historia de las religiones. ¿Por qué es que el hombre tiene una religión diferente y por qué varían esas religiones tanto? Dice la verdad, o sea, Sí, al rechazar, a ver, voy a repetirlo de nuevo. Cuando el hombre, en sus actos de injusticia, rechaza la verdad, esto conduce a la aceptación de la mentira. O sea, el ser humano le da la espalda a Dios, le da la espalda a sus leyes soberanas. Es como quien dice, Dios se revela y ellos no aceptan la revelación. ¿Por qué es que no la aceptan? ¿Por qué no quieren? Porque esa verdad los confronta con una realidad que es el cambio, la transformación a que tiene que llevarlo al recibir el testimonio de la verdad. Es como hoy, exactamente, porque hoy el pecador no quiere venir a Cristo, que lo confronta con una verdad que no puede seguir en el pecado. Si viene a Cristo, tiene que rechazar el pecado, tiene que rechazar el ego, tiene que rechazar la carne, tiene que rechazar el mundo. Y si no está dispuesto, tazo en el griego significa estar en la disposición. Tazo, T-A-S-S-O, tazo, estar en la disposición del cambio. O sea, tiene todas las capacidades para hacerlo al ser tocado. Tazo, disposición para el cambio. La metanoia es cambio de mente frente al pecado. Están casi relacionadas. Pero en el tazo tiene que ver que cuando el hombre recibe la verdad, lo confronta en abandonar todo el sistema de tinieblas que vive. Hay teoría en el versículo que dice que no vino a condenar al mundo, sino para su justo pueblo. Dice la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas. Exacto. Es como vos le predicas a alguien y ese alguien tiene dos mujeres, por ejemplo, vamos a poner un caso sencillo, y dice que debe ser marido de una sola mujer. Tiene que obedecer que es una la que debe tener, no puede tener dos. Entonces esa acción de querer amar como él quiere, la manera de amar el pecado, no puede entrar al reino. Entonces lo confronta con una realidad. Entonces a eso es lo que se refiere más o menos, por lo menos ilustrando. Vamos a darle otro elemento. Sí. Da su disposición al cambio. Al cambio. El cambio de vida. Pero de la verdad, Es que miren, ¿cuál es la verdad? ¿Qué sería la verdad del Evangelio? La revelación Revelación de la persona de Cristo. ¿Cuál es la verdad que traen las buenas nuevas del Evangelio? Que Dios quiere conformarse una familia, pero esa familia tiene que ser santa,
esa familia tiene que estar unida. Oye bien, esos son rasgos que solo el poder de Dios puede traer. La unidad en armonía no se logra con esfuerzos humanos. Tiene que aceptarse el poder de Dios para tener una vida de unidad armoniosa, para irse al cielo. Por eso le dijo: Padre, yo les he revelado tu nombre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Está hablándole de un poder que viene de lo alto. El hombre nunca va a poder alcanzar una unidad si no es por el auxilio de Dios. Tiene que haber un tazo, una disposición de recibir esto. Cuando a María se le reveló que ella iba a ser el vaso en que iba a nacer el Mesías, se le informó, ¿o no? Se le informó el ángel. Y una vez que el ángel informa, ¿qué hace María? He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme tu palabra, como has hablado. O sea, lo normal es que cuando el hombre es alcanzado por la gracia, exista un tazo, una disposición al cambio, de aceptar lo que Dios, porque Dios está revelándole completamente lo grandioso de este plan. Entonces, la contradicción sería que al haber una revelación de este tipo y al recibir esta revelación, no estar de acuerdo con ese cambio. Por el contrario, los grandes hombres de la fe, todos caminaron en fe, estuvieron dispuestos, tazo, a recibir esa palabra al cambio, por los privilegios que tenía esta palabra. ¿Me explico? El privilegio es grande. Todo lo que hemos recibido a Cristo ya somos trasladados de las tinieblas a la luz. Recuerde que la palabra tinieblas, oscuridad, noche, todas están asociadas con dominio y esfera de dominio satánico. Donde la Biblia dice que hay noche, hay dominio satánico. Donde la Biblia dice que hay tiniebla, hay una esfera que el maligno está dominando. Esquia, S-K-I-A, esquia, escotos, escotipto, todos son esferas de dominio satánico. Como decía el siervo, si no viene la luz del Evangelio, las tinieblas no se van. Porque donde está el poder del Evangelio, las tinieblas tienen que retroceder. ¿No me leyeron el texto que les pedí? Yo no tenía listo. A ver, por favor. Juan 3:19 Sí. al 21. Sí. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran mal. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad tiene la luz, para que sea manifiesto, viene a la luz. Para que el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Ok, eso está claro, ¿verdad, siervos? Siervos. Ahora va la segunda parte de por qué no tiene excusa el hombre. Para caer en religión, el hombre tiene que rechazar la verdad de Dios y formar su propia escala de valores. ¿Me explico? ¿Qué hizo Nimrod, por ejemplo? ¿Qué hizo en la Torre de Babel? Dice que Nimrod fue el primero, cuando se rebela contra los rebelados, tira una lanza que va supuestamente retando al cielo, un arco con flecha, Nimrod. ¿Ya? ¿Por qué es eso? Retando cuando ellos dicen no queremos las normas de lo alto, no queremos escala de valores del cielo, no queremos códigos morales de ninguna clase, ni espirituales, en esta revelación. Queremos tener nuestra propia religión. Vamos a hacerlo entonces una torre que llegue al cielo. ¿Qué significaba eso? Una religión. Algo para que nosotros podamos ir al cielo, pero no bajo la norma que dice Jehová, sino bajo nuestras propias normas. Y eso es lo que plantean las religiones hoy. Cada religión tiene un sistema de ceremonias que se hacen, ritos, que eso lo vamos a ver en los auxiliares que tenemos de la historia de la religión. Pero continuemos.
porque lo que de Dios se conoce, vayan de nuevo al texto, 1.19 de Romanos, porque lo que de Dios se conoce, 1:19 o 2:19. 1.19, Diotiton nocton toteo, Diotiton nocton tuteo, está diciendo, no quiero que escriban griego, no, estoy tratando de decirle la raíz de dónde viene esta palabra. Si ustedes quieren, bueno, ustedes van a recibir una clase de puro hebreo y griego, y si alguno quiere especializarse va a hacerlo también, pero por lo menos es que manejen la base, cuál es el texto que te dice. En este caso dice porque lo que de Dios se conoce. Entonces la palabra dioti, porque es un vocablo que está compuesto por día más oti con h y se usa para explicar lo anterior. Quiere decir aquí que si parafraseamos el texto, está diciendo, mire bien, porque lo que Dios se dio a conocer, o sea, Dios nunca se escondió, sino que se lo reveló. ¿Quién era Él? Entonces, eso es lo que dice el texto. Dios se revela, lo conocible de Dios, lo notorio de Dios. Y la palabra enfática es lo que es manifiesto. Pueden subrayar lo que es manifiesto. Sí. Esta palabra manifiesto, phaneron, estin autor. Phaneron, estin autor. Está diciéndole, Dios se manifestó en ellos. Un manifiesto es en ellos. Sugiere que Dios creó al hombre y lo capacitó para que conociera lo que Dios le revelaba. Lo reveló y lo capacitó. Sí, phaneron, manifiesto. Para que esta persona lo conociera en el área cognoscitiva. O sea que Dios nunca hizo al hombre y lo hizo ignorante prácticamente. El hombre podía conocer a Dios porque lo había capacitado para que le conociera. ¿Verdad? Para que el hombre conociera tanto la persona de Dios y cómo se iba a acercar a Él, a adorarlo. Exacto. Ahora fíjate, ¿por qué Abel, Caín se acercan? ¿Y cómo saben cómo acercarse? ¿Hay Biblia? No pregunto, ¿hay Biblia? No hay Biblia. Aquí estaba una revelación directa, lo que se conoce en la tradición oral. Dios le hablaba al hombre en ese momento. Ellos saben que tenían que presentarse, cómo se iban a presentar. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Desde ahí comienza lo que se conoce como, por ejemplo, la revelación que Dios le dice cómo se acerca. Entonces viene Caín, y Caín lo hace, pero de una manera mecánica, no está de acuerdo, lo hace porque así le dicen que lo haga, pero no le sale a él. Y Abel lo hace de una manera gozosa, da lo mejor, el mejor becerro, o sea, hay una pasión por obedecer a Dios. Caín no, lo voy a hacer porque así dice que lo haga, pero yo no estoy contento con él. Desde ahí miramos que se va a ver una división dentro de los adoradores, los verdaderos adoradores y los falsos adoradores. Quiero que miren, lo que estoy tratando es que usted mire cómo comienza la religión falsa. Lo superficial y lo interior. Claro, porque una vez me preguntó el siervo Meneses que de dónde, creo que era de los griegos, y me hablaba 3000 antes de Cristo, por ejemplo. Escuchen bien, 3000 antes de Cristo. Pero Caín y Abel está 4000 antes todavía. O sea que este problema del hombre ya estaba. El rechazar la revelación de Dios. O sea que, ¿por qué no vamos a estudiar religiones? Porque las religiones van a proliferar en todas etnias, tribus, donde se rechaza la revelación de la verdad, va a haber una adoración falsa. Por ejemplo, volviendo al caso histórico, cuando Colón descubrió América,
Ya tenía, es correcto. Sabían de qué forma existía un Dios y se acercaban a él. Exacto. Ok, eso es muy bueno, escuchen La esto. religión de montaña, ¿qué era? Sí, exacto. Alguien me preguntó, a ver, la hermana aquí, creo que fue hermana doctora. Me preguntaste así al bolsazo rápido, pero estaba frente a un plato de comida y no te puse mucha atención. Cuando me dijiste, Aldito quería saber algo. ¿Por qué nacen, de dónde se cree que cómo se salvan las tribus arcaicas, antiguas, que no había evangelio, no había nada? Pues la revelación me dice, no he terminado el Romano, por eso es que tomé Romano. Dice Romano que hay algo que se llama conciencia y que la conciencia ha sido puesta en todo ser humano como un catalizador de la verdad de Dios. Mira, todo hombre, todo, dice la Biblia, te hablo de un testimonio que dice aquí Romano, que Dios va a juzgar al hombre por la ley a los de la ley, gracia por lo de lo gracia, y lo que no había ley ni gracia, ¿cómo lo va a juzgar? Pregunto. El testimonio que Dios ha dado en sí mismo en su conciencia. De ahí, cuando el hombre rechaza, el hombre va a forjar entonces lo que se llaman costumbres, va a forjar culturas, va a forjar tradiciones, que es lo que estamos viendo que en todo sistema donde hay religiones, las religiones reclaman cultura, tradiciones y costumbres. ¿Verdad? Y de estas tradiciones y costumbres que ya los pueblos tienen, van a forjarse leyes también. O sea que lo uno va con lo otro. Los pueblos que rechazan la revelación de Dios hacen sus religiones y de esa religión se va a convertir una ley contraria que rechaza la revelación del Dios verdadero. Toda costumbre, todo hecho que se vuelve habitual se convirtió en una ley después. Ya se dan cuenta por dónde viene la religión. Pregunta como Meneses, no importa el tiempo en que la filosofía se comience a desarrollar, todas las religiones filosóficas van con ese activo falso ya. Porque cuando se rechaza la revelación verdadera, va a ser la mentira la que va a reinar. ¿Me explico, cierto? Para que ustedes pongan sus notas, a veces no van a hallar eso así. Decía alguien, pastor, solo hay dos tipos de religiones. Una religión de gracia Así es. y una de obra. Es correcto. Es que mira, religión es religare en el latín, que significa creencias universales de un Dios al que la gente no lo puede comprender, pero cuando no tienen revelación. Pero si hay una religión de gracia que es verdadera, esta es la correcta. El problema es que proliferan. En la India hay no sé cuántas religiones. Religión es la acción de conectar de manera intensa Sí. con una creencia. Sucede muchas veces que pasamos por estos periodos de que Dios nos manda que nos amemos, nos perdonemos, para que nos vaya bien, pues, si lo que queremos es servir a Dios sin ningún impedimento. Ya voy a entrar en materia de las religiones, solo termino con este texto, donde dice, de modo que no tienen excusa. Miremos el versículo, creo que es el 20, más o menos, donde dice, de modo que no tienen excusa. Romanos 1:20. Sí, 1:20, sí. ¿Por qué? Entonces, miren bien, sí, 23. dice, de modo que no tienen excusa. En el griego, esto no me pongan tanto mente al griego. Lo que quiero es la palabra. Esto en auto anapolegetus. Apologetus es apología. Y lo que, sí, la cita es de modo que no tienen excusa. En el cual dijiste que está. Dice el libro 20, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y verdad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Si no entendían por medio de las cosas hechas del mundo, no tienen excusa. Hasta ahí. ¿Qué versículo es? 20, Romanos 1:20. Romanos 1:20. Fíjense bien. Solo voy a usar el texto eso. La palabra, que viene la palabra apologética,
dice que la apología es la defensa de la razón, de la palabra, de la doctrina que creemos. Defensa de la fe. Defensa de la fe. Pero fíjense un detalle muy importante. Cuando el texto lo toca aquí, usa esa palabra, anapologetos. Quiere decir que cuando Dios se reveló al hombre desde la creación, le reveló su poder, no solo su existencia, no solo la existencia personal de ese Dios, sino que reveló su poder, su deidad, sus atributos. O sea, que el hombre tuvo la capacidad de conocer a Dios. Después el hombre, aún teniendo la revelación, dice que el hombre tomó la decisión de rechazarlo. No quiso esa revelación recibirla. Como resultado, la ira de Dios viene sobre las personas que lo rechazan. Y como resultado de esto también, el ser humano es inexcusable, esa es la palabra, inexcusable. Quiere decir que no hay defensa que le pueda salvar cuando ha rechazado la salvación. Es inexcusable. Sí, entonces esa palabra es contundente. Cuando dicen que es inexcusable, no tiene excusa el hombre. ¿Por qué? Aquí la explicación por qué el estado perdido de la humanidad. Quiere decir que el hombre que rechaza a Cristo, el hombre que no quiere la revelación al único que lo puede salvar, no hay ninguna, ¿cómo podría decirte? Forma. No existe otra manera de que sea salvo. O sea, si está rechazando la revelación, está rechazando a Cristo. Porque aquí no solamente es que Dios existe, sino que dice que a través de quién hizo el mundo, a través de Cristo. Y una vez que es el mundo, hay en la revelación la forma de que el hombre tiene que acercarse a Dios. Y eso es una forma santa de acercarse a Dios. Cuando el hombre rechaza todo esto, no quiere, entonces dice que es inexcusable. No hay excusa que lo pueda salvar de ese rechazo. Entonces, no hay, ¿cómo podríamos decir aquí otra palabra que no sea la misma? Cuando en derecho, la justificación viene, pero en derecho hay una palabra técnica que no hay defensa de parte de sí. Si vos vas a pelear como abogado, y si este hombre es inexcusable, no tenés manera de defensa, de defenderlo. No hay manera de defenderlo. Porque el único que lo puede defender y lo puede salvar es Cristo. Y él lo ha rechazado. Entonces comprenden la magnitud que tiene el rechazar la revelación. Rechazar la revelación, rechazar salvación. Ya está condenado. Entonces, es correcto. Entonces miramos desde esa, ya me salgo de aquí, voy a entrar a lo que es las religiones. La historia de las religiones. Sobre lo que estamos viendo, esto se quita solo con ponerlo, ya ahí está bien. Entonces, oye, se está viendo, estamos teniendo problemas con la técnica. Tire, solo se decide aquí. ¿Qué pasa? Ahí ya. Entonces, ¿cómo definimos qué cosa es la historia de la religión? Es una ciencia. Es una ciencia. Una ciencia humana. Si hablamos que es ciencia humana, es ciencia social también. Que tiene que tiene por objetivo el estudio de la religión. Miren que hablamos ciencia humana, ciencia social, que tiene por objetivo el estudio de la religión. Y la pregunta sería, parémonos un momento, ¿qué es lo que vamos a estudiar entonces? A ver. Que es una ciencia humana que... Ciencia social que tiene por objetivo el estudio de la religión. Ya. ¿Qué involucra el estudio de una religión? Las prácticas religiosas. Es correcto, creencia religiosa. Ritos y mitos. ¿Qué involucra? El hecho de estudiar una religión, conjunto de prácticas religiosas, ciencia, rito y mito. Las sustancias
Sí, o sea, cuando te digo de la práctica religiosa, La liturgia, todo lo que involucra el acto que nosotros le llamamos culto, ¿no? ¿Qué es el culto para nosotros? Todo lo que hacemos para adorar a Dios. Desde ese punto de vista, también la ciencia religiosa estudia todo, el conglomerado para adorar a ese Dios que ellos dicen que están adorando. O sea, como Sí. que analiza lo que cada Es correcto. cultura religiosa hace, ¿no? ¿Qué vamos a ver ahí? A eso vamos. Podría decirse que la religión es el medio de cómo expresarse para la oración a Él. Sí, exactamente. Aquí, ¿qué es lo que vas a hallar? Uno, lo que se conoce como lo confesional. ¿Cuál sería lo confesional en el católico, por ejemplo? Dogma. Los dogmas, la historiografía de por qué lo hacen, desde dónde arranca en ese marco. Sí. Por ejemplo, la historiografía es que te dice por qué están haciendo esto y desde dónde lo toman. Ustedes ya saben, ¿verdad? La transubstanciación. ¿De dónde viene eso? Son caníbales. Sí. ¿De dónde viene esa práctica? ¿De dónde la toman? Del catolicismo supuesto del acto de Cristo en la última cena, en la Santa Cena. ¿Qué significa misa? La misa viene a ser como el culto para nosotros, su liturgia, todo lo que involucra el acto de adoración a su Dios. Disculpe, pero eso que yo dije que son antropófagos. Sí. Antropófagos es aquella persona que come hombre. Entonces, ellos dicen que van en vino a servir la carne De Cristo, sí, pero de una manera real. que es realidad, dice. Sí, entonces, como dice el siervo, ¿qué involucra aquí entonces la historia de la iglesia? Porque si es historia de la religión, es una historia de la iglesia. Ellos utilizan la palabra iglesia. Sí. Entra términos como antropología, psicología, sociología. ¿Por qué hablo de estos términos? Porque la ciencia de la religión se va a auxiliar, digamos, para estudiarla en la antropología de la religión. ¿A alguien que me pueda decir qué cosa es antropología de la religión? ¿Qué piensa el cristianismo sobre el hombre? Exacto. Por ejemplo, Antropo es hombre, ¿verdad? antropología es el estudio del ser humano. Es correcto. ¿Por qué en la antropología el hombre tiene esos conocimientos o se aferra a creencias universales de un Dios? Por ejemplo, ¿por qué nosotros creemos que el hombre está perdido y no tiene excusa? Esa Claro. es parte de la antropología. Exacto. Psicología de la religión. ¿Qué tiene que ver la psicología aquí? La psiquis y la mente. La psicología es por qué el hombre tiene en su pensar que puede formar su propia religión y salvarse. Comportamiento. Ajá. Y la tercera sería sociología de la religión. ¿Qué tiene que ver la sociología? De la sociedad. Acuérdense que las comunidades son O de alcanzadas. la religión dentro de la Sí. sociedad. Entonces la religión, que es el conocimiento universal de esto, va a alcanzar definitivamente. No puede haber salvación si no hay comunidades, ya, a las que se alcanzan y se salvan. Se ve normalmente en Nicaragua, porque Tradicionalismo. Sí. El que- tienen un patrón. claro, aquí lo ves. Actividad cultural, etcétera, etcétera. Sí. Pero ¿verdad? Cristo no es patrón, no es padre. Entonces ha tergiversado todos esos términos, no le dan el carácter genuino que tienen que tener. Esos términos entonces lo tienen, Por ejemplo, los testigos que no dan la sangre. Son entre ellos. aquí hay otra palabra que les gusta. ¿Qué tiene que ver la mitología? Mitología. Mitología. Aquí en la religión se estudian los mitos también. Sí. Es algo que no es, pero parece ser verdad. Sí, No, es una realidad. Es que es algo que, o sea, es como una mentira que te
Los dioses griegos en mitología. Sí. No, pero aquí también somos espirituales, nosotros somos espirituales. Bueno, sí, cosas de la vida, cosas de la vida. Hermano Jaime, en antropología dice que el hombre se aferra a... Antro es del hombre a un conocimiento de un ser que sabe que es supremo, pero que no puede explicarlo, o lo tratan de explicar con sus propios conceptos. Por ejemplo, también la antropología tiene que ver con la doctrina del hombre, cómo se formó el hombre, Y ahí viene todo. la creación del hombre. ¿Quiénes fueron los primeros en filosofar sobre orígenes del universo, orígenes del hombre, existencia del bien y el mal? Fueron los filósofos griegos. 3.000 y 4.000 antes de Cristo ya estaban planteándose esta interrogante. Está la palabra griega que usted decía, ¿cómo se llama? Todo lo que es negro, todo lo que es noche. Sí, eso es. Sí, escotipso, escotos y esquía. Eso es. Ahora recuerden que Satanás, una de las características que habla de su naturaleza es que corrompió su sabiduría. Hay demonios de mayor envergadura y mayor poder que Satanás que están encerrados, que fueron los que crearon hecatombe en el universo. Pero algo que tiene Satanás es que la sabiduría la pervirtió. Y de esa sabiduría ha creado todas estas cosas, sistemas de creencias erradas, filosofía. O sea, mira por dónde se ha ido, hasta dónde tiene confundida la humanidad entera. Entonces, por eso es que tenemos que tener cuidado, aún en nuestras iglesias, ¿verdad? Cuando alguien predica, puede serte un sincretismo a la hora que está predicando. Vos invitas a cualquiera y te comienza a hacer un sincretismo, pero como no estás manejando estos elementos, pasó de noche la pelota, pero usó sincretismo, ¿qué? Y lo más grave es que se le quedó a la gente. Exacto, y la gente está Y oyendo. lo que se anda dando ahorita, Una mezcla, lo ¿verdad? que se anda dando ahorita en las iglesias, son sincretismo. Están mezclando el cristianismo con la metafísica. Están mezclando, esa es la mezcla. Ya. Sincretismo con todo lo que es el paganismo. Usa gente física cuántica cuando está predicando. Ojo con eso. Comenzás a meter ideas en la Biblia que no están. No está. Comenzás a decir, y ahí Juan habló de esto, cuando Juan no habló de eso. Lo dice. O hace el exégesis, Juan no habló No hay de nada eso. de eso. Ya, entonces, eso es un sincretismo. Tengamos Ideas. cuidado, porque a mí me ha pasado también, que a veces he enviado a alguien y me lo recomendó tal vez. Y cuando lo pongo, hermano, y a qué hora lo metí este hombre aquí. Ya. Bueno, ya vamos a aterrizar un poquito. ¿Qué dicen los chamanes? Sí, son pesados, viejo, ya te dije. Te rindo el sombrero. Ok, la historia de las religiones abordan los fenómenos religiosos. Abordan los fenómenos religiosos. Esto puede ser que estés de acuerdo o no estés de acuerdo. Aborda fenómenos religiosos desde un punto de vista no confesional. Vos hablabas de algo, alguien que predica y enseña algo que no es bíblico, Desde un punto de vista, no confesional. Ese es el mito, ¿no? Sí, y que no confesional y que su perspectiva es histórica, antropológica, Fenómeno religioso a que se refiere. sí, ¿cómo dice? Fenómeno religioso. El fenómeno religioso es el que está sujeto a un estudio. Por eso es que cuando dicen se dan cosas que no tienen explicación natural, son fenómenos que la ciencia no puede explicar, Milagros. que le busca cómo entrar una lógica, pero no que se logra. Por ejemplo, los milagros. Sí, todo eso. Entonces lo místico, todo eso, para la ciencia es como construir ese conocimiento que no se puede lograr a través de un estudio de observación del fenómeno religioso. sobrenatural. Y ahí es donde se pega la ciencia como religiosa, cuando estudia los fenómenos religiosos. Y ahí está pegado, no puede con eso. Aunque algunos han querido poner al cristianismo como ciencia,
que es otra discusión, ¿verdad? Si vas a decirme que el cristianismo es una ciencia, porque hay otros que se han esforzado queriendo hacer ver al cristianismo como una ciencia. Dicen uno, bueno, el cristianismo es ciencia porque hay historia en él. Desde esa perspectiva me están diciendo una verdad. Podemos saber que el cristianismo es histórico, sí. Los escritos de Flavio José, gente del tiempo de Cristo que sin ser religiosos escribieron y en sus escritos dan testimonio que ese hombre existió. ¿Verdad? Sí, Lucas. Podemos ver también, si quieres te voy a poner ejemplos de hombres que fueron paganos, Poncio Pilato. Existen en la arqueología objetos, cartas y cosas por la mano de Poncio Pilato. ¿Y quién fue Poncio? El que lo tuvo, ¿verdad? El gobernador de ese momento. Entonces, si vamos a la arqueología, sí podemos estudiar el cristianismo como una prueba histórica de existencia, pero tampoco no podemos decir contundentemente que el cristianismo es una ciencia, porque entonces estamos encajonando a Dios en un marco que es un marco finito como es la historia. Más bien como decía el siervo. Pero ayuda a eso. Sí, ayuda, pero me gusta más, pero ¿sabes qué más me gusta, Meneses? Hablar del cristianismo como un balance entre hechos históricos que sí sucedieron, pero que tiene una trascendencia, que fue lo que les dificultó en su tiempo, aún a los gnósticos, entender cómo Cristo era Dios y era hombre. Tremendo, ¿verdad que sí? Fíjate que la hermenéutica trabaja eso, el análisis histórico. Sí. Eso es el análisis histórico, lo que a nosotros nos interesa y nos interesa contar el conocimiento de los Claro. Pero fíjate, Meneses. Claro que sí. Pero algo que tenemos que manejar, que hay eventos de Cristo sobrenaturales, de la tumba vacía. ¿Cómo vas a explicar con lógica esto? No podés. Entonces, tiene que haber un balance en esto, entre el Cristo humano y el Cristo divino, pero que ambos tienen peso en la revelación. Sin distinción. ¿Me explico, Sin cierto? distinción. No pueden hacer ustedes votar uno y quedarme con... Eso fue lo que pasó en los concilios. No, yo me quedo con esto y esto defiendo. El otro no, yo voy con los otros. Sí, por eso es que así estamos. Pues. Pero el Evangelio, como dice el siervo, no confunde a nadie. El que tiene la revelación puede interpretarla. Porque Dios nos dejó medio. Dios no nos abandonó, no nos ha dejado solos. Nos ha dejado su Espíritu Santo para que nosotros podamos comprender. Ya. 5 minutos y terminamos. Voy aterrizando ya. Está la palabra esa de lo divino y lo humano. Yo estoy tratando de que hay dos cosas, ¿verdad? ¿Cómo se llama la palabra que conjuga lo divino y lo humano? No me acuerdo. Pero entonces sucede que la parte histórica, es la que nos ayuda a conocer a la humana. Sí, claro. Ahora, las condiciones divinas ya trata la fe. Sí. Ya no podemos, pero históricamente la ciencia la religión, como ciencia, estoy hablando de Claro. Entonces, Es válida. Funciona en el momento, en el derecho de que los acontecimientos históricos se dieron. Ok. Pero en el plano humano, el plano divino son otras cosas. Ok. Termino con esto, sí, Meneses, por el tiempo. Gracias por tu aporte. Hablando de la historia de las religiones, siempre va a tener una característica la historia de las religiones, que siempre ha sido comparatista. Compara la antigüedad, costumbres, tradiciones. Por ejemplo, ¿de dónde tenemos un estudio? Desde los persas, desde los egipcios, desde el tiempo de Nabucodonosor, hasta con los judíos. Estos lentes ya tengo que cambiarlo, fíjate que se me baja, ya no leo, ni lo turbio, se me baja. Sí, ya tienen 6 años, por eso es que ya me hacen efecto. Entonces, hermano, sí, persas,
egipcios, todo lo que son los imperios pasados, ¿verdad? Griegos, babilónicos, tienen una historia religiosa. ¿Y a quiénes les toca hacer esas comparaciones? A los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia pueden poner, se dieron a la tarea de comparar las diferentes religiones y son los que van a forjar lo que se conoce como paganismo. Entonces, ¿qué hacen los padres de la iglesia? Aunque forjan la palabra paganismo, van a demostrar y explicar que el cristianismo y su surgimiento es la superioridad sobre todo paganismo. Y, a ver, ¿y separaron el paganismo o...? Exacto. ¿Ah? A ver, dice, los padres de la iglesia tuvieron la tarea de comparar la historia de las religiones y... Sus diferentes religiones, dije persa, egipcio, Sí, ok. todo. ¿Con el fin de qué? De demostrar, dije, que sí, el concepto de paganismo se puede forjar y que el cristianismo está por encima de todas esas religiones comparadas. ¿Cómo lo demuestra? Díganme, ¿cómo es la manera de demostrar que el cristianismo está por encima de todas las religiones comparadas? Hay un detalle que basta para acabar con Porque todo. Jesucristo vino a dejar la verdad del Padre, la trajo. Eso es verdad. ¿Qué más? Sí. ¿Cuál es lo más contundente que hay? Por los elementos espirituales. Es la resurrección. La resurrección. Aleluya. Todos los fundadores de las religiones murieron y ahí están sus tumbas. El cristianismo y su fundador está vacía. Y el cristianismo lo que le da fundamento es la resurrección de Jesucristo. Ahí lo vamos a dejar.